Imagínate, estás a punto de conocer una historia que sacudirá todo lo que crees. Hoy tenemos a Ramona, una mujer que no solo fue testigo de lo sobrenatural, sino que vivió experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Ya habló con ángeles, enfrentó demonios y, sorprendentemente, recibió la visita de Jesús en persona, quien le trajo una cura que la medicina nunca podría ofrecer. Si crees que lo has oído todo, prepárate para sorprenderte. Ramona, de nada. Es un inmenso placer tenerte aquí. Sé que empezamos con algunos contratiempos, pero ahora es el momento de sumergirnos en este increíble viaje. Vamos, cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, todo cambió en 1993. Un conocido llamó a mi puerta queriendo hablar de su novia, que, casualmente, era una buena amiga mía. Invitarlo a pasar se sintió como la cosa más natural del mundo. Trajo una cerveza y me ofreció una. Acepté, sin sospechar nada. Estábamos allí, hablando en voz baja, cuando de repente, me desperté. O mejor dicho, me desperté un momento, el suficiente para darme cuenta de lo que estaba pasando. Me estaba violando. Mi cuerpo no respondía, no podía moverme, gritar, nada. Era como si estuviera paralizado. Lo suficientemente consciente como para comprender la atrocidad que estaba ocurriendo ante mí. Luego lo borré nuevamente. Cuando desperté estaba tirado en el suelo, con los pantalones bajados, abandonado allí como si fuera un objeto desechable. Sabía exactamente lo que había pasado, pero no tenía fuerzas para reaccionar en ese momento. Unas semanas más tarde comencé a sentir un extraño malestar. Fui al médico, me hice exámenes, radiografías, cultivos. La noticia cayó como una bomba, tenía herpes. Estaba devastada. El médico me recetó un tratamiento, pero me dejó claro que no sabían en qué fase se encontraba la enfermedad. Fue un disparo en la oscuridad. Regresé a casa y comencé a tomar la medicina, tratando de no desesperarme. Unos días después recibí una llamada de mi tía, que vivía en Virginia. Mi madre estaba con ella, pero había desaparecido. 3 días sin dar noticias. En ese momento, mi madre estaba luchando contra la adicción a las drogas y el miedo de que algo terrible hubiera sucedido me consumía. No podía hacer nada excepto una cosa, orar. Nunca crecí en un hogar religioso, nunca se mencionó a Dios en casa. Pero en ese momento, arrodillado en el suelo, sentí que era la única salida. No sabía orar, no entendía cómo funcionaba, pero algo dentro de mí me dijo que lo intentara. Empecé a hablar con Dios como si Él estuviera ahí, frente a mí. Le pregunté cómo podía oírme en medio de un mundo tan vasto, con tanta gente. No obtuve respuesta, pero seguí hablando. Hablé de mi madre, del miedo a perderla, de mi vida que parecía un caos. Y entonces sucedió algo extraordinario, todo mi dolor, todas mis penas, comenzaron a fluir como un río. Hablé de mi infancia, de las injusticias que enfrenté, de las decepciones, de los errores. Fue como si alguien hubiera abierto una compuerta dentro de mí. Tenía 21 años, 3 hijos, acababa de perder mi trabajo y vivía en un lugar sencillo, lejos del glamour. Sentí que mi vida iba a la deriva. Fue entonces cuando, sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca: Jesús, si eres real, por favor entra a mi vida y ayúdame a arreglar lo que está roto. Tan pronto como terminé la frase, sucedió algo inexplicable. Una sensación de hormigueo comenzó en mis pies y viajó por mi cuerpo, como una ola de energía pura. Fue como si algo explotara dentro de mí y luego regresara, llenando cada célula. Nunca había sentido algo así. Fue intenso, real, sobrenatural. En ese momento supe que Cristo había respondido a mi llamado. Él estaba ahí, conmigo, en ese preciso momento. Estaba extasiado. Las lágrimas no paraban de caer y solo podía repetir: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que algo grandioso me había tocado. Fue una conexión profunda e íntima que guardé para mí. No se lo dije a nadie, así como nunca revelé lo que ese hombre me había hecho. Guardé todo en el silencio de mi corazón, pero sabía que algo había cambiado para siempre. 2 semanas después volví al médico. Repitió los exámenes, comparó los resultados con los anteriores. Cuando regresó a la habitación, su mirada era diferente.
Ramona, dijo, ya no hay ningún signo de la enfermedad. Estás curada. No había explicación, no había lógica. Solo un milagro. Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El poema en la pared. Lo rompí el mismo día que firmamos el contrato, como si ese simple acto pudiera borrar la siniestra advertencia que había dejado allí. Pero algunas cosas no se pueden borrar con un gesto. Se infiltran en las paredes, en los rincones oscuros, en el silencio entre las tablas del suelo. La primera noche fue tranquila. O casi. Dormí con la Biblia abierta al lado de la cama, como siempre lo había hecho desde que entendí el poder de la palabra. Pero alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con el sonido de pasos arrastrando los pies en el pasillo. No eran los pasos ligeros de un niño, ni el crujido natural de una casa vieja. Eran pasos pesados y deliberados, como si alguien, o algo, estuviera arrastrando los pies a propósito, justo afuera de mi habitación. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la rendija de la puerta, esperando. Nada. Silencio. Luego, de repente, un golpe sordo contra la pared, como si hubieran arrojado un cuerpo con fuerza. Mi corazón se aceleró. Recé en voz alta, ordenando en el nombre de Jesús que se detuviera. Los pasos se detuvieron. Pero el aire se volvió espeso, cargado, como antes de una tormenta. Al día siguiente le dije al pastor. Escuchó con atención, pero sus ojos traicionaron una preocupación que no expresó. Ramona, dijo finalmente, esta casa tiene historia. No es solo el poema. Me mostró registros antiguos, un hombre se había ahorcado en el ático en los años 20. Una mujer, años después, se arrojó desde una ventana del segundo piso. Y en la década de 1970, una familia entera desapareció sin explicación, dejando solo platos sobre la mesa y una tetera aún caliente en la estufa. ¿Coincidencias?, preguntó, pero no esperó respuesta. El mal deja marcas. Y algunas casas mantienen estas marcas como heridas abiertas. Decidí no moverme. No por terquedad, sino porque algo dentro de mí sabía que esta era una batalla que debía afrontar. No con miedo, sino con autoridad. Esa misma noche, reuní a mis hijos y dijimos una oración de liberación en cada habitación. Ungí las puertas con aceite, declaré la casa propiedad del Señor y exigí que cualquier espíritu presente allí se sometiera al nombre de Jesús. No hubo gritos, ni objetos voladores, ni voces susurrantes. Solo un alivio repentino, como si se hubiera aliviado una presión invisible. Y por primera vez en días, respiré profundamente. Pero el enemigo no se rinde fácilmente. Una semana después, mi hija menor se despertó gritando. Corrí a su habitación y la encontré acurrucada en la cama, señalando la esquina del techo. Mamá, hay un hombre ahí, ella lloró. Mire. No vi nada. Pero lo sentí. Una presencia oscura, casi palpable, se cierne sobre nosotros. Agarré su mano, y con la voz más firme que pude reunir, le ordené, en el nombre de Jesús, sal de aquí ahora. En ese mismo momento, un viento helado recorrió la habitación, apagando la luz y haciendo que las cortinas se balancearan como si algo las hubiera atravesado a gran velocidad. Cuando volvió la luz, mi hija estaba tranquila. Se ha ido, susurró. Y supe que era verdad. Aquella casa me enseñó una cosa, lo sobrenatural no es algo lejano, reservado a historias de santos o películas de terror. Él está a nuestro alrededor, todo el tiempo. A veces como una bendición, otras como una amenaza. Pero la diferencia es a quién sirves. Porque cuando caminas con Dios, hasta los demonios reconocen tu autoridad. Y tiemblan. Y el aire a nuestro alrededor se volvió pesado, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. Mi amiga, que estaba a mi lado, abrió mucho los ojos, asustada. La mujer que segundos antes me sonreía y me elogiaba ahora tenía los ojos vidriosos y la voz ronca, distorsionada, como si algo hablara por ella. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que ya no era ella. No era la primera vez que veía esto. Pero cada encuentro con el mal me recordó una verdad simple: el enemigo no juega. No aparece avisando, no negocia, no pide permiso. Viene a robar, matar y destruir. Y si no estás preparado, encontrará una oportunidad.
Pero si tienes puesta la armadura de Dios, si caminas en la autoridad que Cristo te ha dado, Él no tiene poder sobre ti. Entonces, sin dudarlo, levanté la mano y declaré con toda la convicción que había en mí, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. La mujer se estremeció, como si algo la hubiera golpeado por dentro. Sus ojos se pusieron en blanco y, por un momento, el silencio fue tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Luego, tosió, un sonido áspero, como si algo le estuvieran arrancando de la garganta. Y de repente, recobró el sentido. ¿Qué pasó? Preguntó confundida, mirando a su alrededor como si no reconociera su propio cuerpo. Mi amigo, todavía pálido, me agarró del brazo. Mona, ¿qué fue eso? Respiré profundamente. No era ella. Era algo que la estaba usando. Y ahí, en ese momento, entendí algo aún más profundo. Lo sobrenatural no se trata solo de demonios y batallas espirituales. Se trata de la presencia de Dios manifestándose en medio del caos. Se trata de que Él intervenga cuando todo parece perdido. Se trata de saber que no importa lo que haga el enemigo, ya ha sido derrotado en la cruz. Esa mujer no recordaba nada. Pero lo recuerdo. Y me enseñó que a veces las batallas más grandes no se libran con gritos o gestos dramáticos. A veces es solo una palabra, Jesús, dicha con fe. Y todo el infierno tiembla. La verdad que no se puede borrar, Dios no se limita a los muros de la iglesia. Invade la vida cotidiana, rompe el silencio de las noches de insomnio y actúa cuando menos lo esperamos. Esa noche no fue diferente. Una simple orden, salid de ella ahora, en el nombre de Jesús. Y la tierra tembló bajo el peso de la autoridad divina. La mujer cayó, su cuerpo presa de convulsiones, sus gemidos resonaron como un lamento desde el abismo. Y ahí estábamos nosotros, dos novatos en la guerra espiritual, aprendiendo en la práctica lo que los libros nunca enseñan, el poder de un nombre invocado con fe. Mi marido entró en la cocina con los ojos muy abiertos. ¿Lo que está sucediendo? Apenas tuve tiempo de responder. Ella necesita refuerzos. Nunca había hecho eso antes, ninguno de nosotros lo había hecho, fuera de las sectas, donde todo está controlado, donde se esperan manifestaciones. Pero allí, en casa de un amigo, en plena noche, lo sobrenatural no pidió permiso. Simplemente sucedió. Y cuando el espíritu finalmente cedió, el silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos. La mujer abrió los ojos, aturdida, como si despertara de un sueño que no era el suyo. ¿Qué fue eso?, ella murmuró. Sin embargo, antes de que pudiera explicar, la puerta se abrió violentamente. Su marido bajó corriendo las escaleras, con el rostro distorsionado por una ira que no era la suya. «Saca esa mierda de mi casa». «Ahora». Me señaló, sus ojos ardían con algo que no era humano. Había estado durmiendo arriba. ¿Cómo lo supo? No hubo tiempo para preguntas. Su amigo entró confundido en la cocina y él volcó su furia hacia ella. «No quiero a esa mujer aquí nunca más». Las palabras cortan como cuchillas. Salimos sin mirar atrás, el peso de lo que acababa de pasar nos asfixiaba en el coche. Horas más tarde sonó el teléfono. Era ella, la amiga, llorando histéricamente. Mona, sus ojos. Son negros. Él no es él. El miedo en su voz era palpable. Lo que le pasó a mi madre, se le fue dentro. Lo sabía. No necesitaba explicaciones. Al enemigo no le gusta estar expuesto. Él se defiende. Y a veces, la contraataque es más cruel que la batalla. Ora, dije. Ora como nunca antes lo has hecho. Ella colgó, destrozada. Yo también lo estaría, si no hubiera visto a Dios actuar antes. Si no lo supiera, al final la victoria ya estaba asegurada. Ese año fue un torbellino. El mismo año que fui salvo, el mismo año que fui sanado. Mi abuela me hizo un regalo de Navidad, un pequeño candelabro con flores de plástico en la base. Para traer luz, dijo. Encendí la vela esa noche, tratando de leer la Biblia, una versión antigua del Rey James, llena de palabras difíciles, pero persistí. Mis amigos llamaron con ganas de pasar el rato. Hoy no, respondí. Me quedo en casa.
Y fue la mejor decisión de mi vida. Me quedé en la cama, con el libro abierto sobre mi regazo, hasta que el sueño me venció. Me desperté en el sofá, la televisión todavía estaba encendida y el olor a humo llenaba el aire. Levantarse. La voz era clara, inconfundible. Inmediatamente me levanté de un salto, encendí la luz y vi una cortina de humo negro saliendo de la habitación. La vela. Se me había olvidado la vela encendida. Corrí al dormitorio, el fuego ya devoraba las flores de plástico, trepaba por las paredes de madera, lamía los muebles al lado de la cama. Y allí, a centímetros de las llamas, dormía mi hijo de 9 meses. No hubo tiempo para pensar. Lo levanté, desperté a los otros dos, llamé a las puertas de los vecinos gritando, ¡fuego! ¡Fuera todos! El edificio tenía 12 apartamentos, pero solo una salida. Si el fuego se extendiera. No. Dios no lo permitiría. Afuera, mientras los bomberos rompían las ventanas y echaban agua, vi que todo lo que tenía, ropa, muebles, recuerdos, se convertía en cenizas. Mira a la izquierda, dijo la voz. ¿Mi hija? Mira a la derecha. ¿Mi hijo? Mira a su lado. Mi hijo mayor. Vas a estar bien. Y en ese momento, en medio de las llamas y el caos, entendí, nada de eso importaba. Lo que importaba estaba allí, vivo, respirando, a salvo. La voz que me despertó, que me guió, que me recordó lo que realmente valía la pena. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todavía obra milagros. Aún sanando. Todavía salva. Sigo hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Fue puesto en mi corazón compartir estas historias. Y estoy profundamente agradecido por permitirnos utilizar esta plataforma para hacerlos avanzar. Oro para que el Señor siga bendiciendo cada palabra, cada testimonio, cada esfuerzo dedicado a difundir su verdad. Que este espacio no sea solo un lugar de palabras, sino un refugio de esperanza, donde los corazones rotos encuentren consuelo, donde los cansados encuentren descanso y donde los perdidos sean guiados a casa. Padre, oro por aquellos que aún no conocen tu amor. Que cada historia aquí contada sea como una semilla plantada en tierra árida, regada por tu gracia, hasta que la fe brote. Que aquellos que se sienten solos, desamparados o sin propósito encuentren en estas palabras una invitación a acudir a ti. Porque, Señor, eres el único que puede transformar las lágrimas en alegría, las dudas en certezas y las tinieblas en luz. Te agradezco por esta oportunidad de ser un instrumento en tus manos. Y oro para que todos los que escuchen estas palabras sientan, aunque sea por un momento, el peso de tu amor, un amor que no se rinde, no falla y no se cansa de buscar a los suyos. Que encuentren la paz no en sus circunstancias, sino en ti. Que encuentren solidez no en el mundo, sino en Cristo. Y que, al final, puedan decir, como digo ahora, Jesús lo es todo.